Bueno, en primer lugar, yo quisiera manifestar que en realidad el país vive un momento difícil en el que eh, es particularmente difícil mantener opiniones equilibradas sobre qué se debe hacer para que Honduras salga de esta especie de abismo, ¿verdad?, político y económico en el que ahora se encuentra. Y uno de los temas claves a priorizar a dialogar, es la priorización del presupuesto público, porque ha crecido la capacidad de recaudación tributaria del gobierno, pero a la par ha crecido la incapacidad del gobierno para manejar los recursos públicos. Ahí tenemos el problema del agua, sigue siendo un problema la escasez de medicinas. Ahora nos dicen que el Seguro Social está saneando sus finanzas, pero la calidad de los servicios del Seguro Social sigue siendo muy limitada. Es decir, tenemos graves problemas y tenemos problemas de seguridad. No tenemos guerra con ninguno de los países vecinos, y gracias a Dios que no tenemos guerra con los países vecinos, pero sí tenemos un enemigo fuerte y poderoso que le está causando daño no solo a Honduras, sino al resto de Centroamérica, que es el crimen organizado. Y para combatir ese enemigo, obviamente tenemos que fortalecer nuestras armadas, tenemos que fortalecer la policía, todos nuestros organismos de seguridad, y no tenemos miedo en reconocer que eso hay que hacerlo, pero obviamente vienen las prioridades, por dónde empezar. Honduras y sigue siendo una gran limitante, que pese a que mejoró la recaudación, Honduras tiene que seguir endeudándose para poder desarrollar infraestructura, para poder mejorar, en este caso, defensa y seguridad. Yo diría que sí, mientras no haya diálogo y no hay un acuerdo nacional sobre cuáles deben ser las prioridades nacionales, que obviamente están enfocadas en mejorar la capacidad del Estado, fortalecer la institucionalidad pública y combatir la pobreza, vamos a tener estos problemas, y que no debería entonces gastaste estas sumas millonarias de dinero en algo que no es de todo el compromiso nacional, que no todos estamos seguros de si esto va a servir para mejorar la situación del país. Vemos un gobierno que dentro de sus prioridades, como usted muy bien lo dice, licenciado, es defensa y seguridad, en detrimento de otros sectores, de otros renglones como ser salud, educación, generación de empleos y otros aspectos que también son necesarios en un Estado de Derecho. Bueno, es una discusión vieja, ¿verdad? ¿Qué es primero? Como el dicho del cuento del huevo de la gallina, si es seguridad o si es fortalecer. Yo creo que van paralelas, y hay ejemplos. Colombia es el mejor ejemplo, pero también hay otros ejemplos en América Latina, de que cuando se invierte en seguridad y la percepción de seguridad mejora en las sociedades, hay más intención para invertir, se obtienen más recursos y se desarrolla la economía. Y cuando se desarrolla la economía, se pueden implementar políticas sociales más justas, políticas sociales para favorecer a los sectores más desfavorecidos. Entonces ahí hay una relación, y obviamente esas políticas sociales fortalecen las políticas de seguridad. Entonces sí, yo creo que debemos superar esa discusión de qué es primero, pero está demostrado, a pesar de que no se han logrado todos los objetivos, la depuración en la policía, más policías en las calles, contuvo de alguna manera la crisis que nosotros estábamos viviendo. Es cierto que hay barrios de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, Choloma, que la situación de violencia sigue siendo explosiva, pero en otros lados ha mejorado. Tenemos que reconocer eso. Y eso es gracias a que hay estas políticas, ¿verdad? Lo que tenemos que invertir es en asegurar que las políticas de seguridad van acompañadas de una política de respeto a los derechos humanos. Los policías no son enemigos de la sociedad, son el garante del orden público, y esto debe basarse en el respeto a los derechos humanos. Y si el gobierno dice usted que ha mejorado en la recaudación fiscal, ¿es un mal administrador de las finanzas? Eso es obvio, ¿verdad? Porque ¿de qué se quejan los empresarios? ¿De qué nos quejamos todos? De que los gobiernos municipales, que la SAR, y ahí están los datos. Se ha incrementado ostensiblemente la capacidad de recaudación tributaria del gobierno, pero paralelamente a eso usted ve que seguimos endeudándonos y que siguen habiendo estos problemas en salud, en educación, que el gobierno se sigue quejando de la falta de recursos. Entonces ahí hay obviamente una mala política de gestión de los recursos públicos. ¿Y en temas de seguridad se ha mejorado? Bueno, es obvio que teníamos una situación muy difícil hace unos años, pero también aquí está el elemento, ¿verdad? No solo se necesitan más policías, sino que se necesitan estas políticas sociales, porque son las que le dan sostenibilidad
a estos resultados. De nada sirve tener más policías si estos policías no respetan los derechos humanos, pero de nada sirve tener policías que respeten los derechos humanos si no le damos oportunidad a los niños que no van a la escuela, que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades y que su única oportunidad es vincularse a la mara, al crimen organizado y ser objetos de explotación irracional, de abusos por parte de gente que tampoco respeta sus derechos humanos.